Bienvenidos a este Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires. Traten de disfrutarlo. Este es el simulacro número 32 que hacemos. Así que piensen que esto es un juego y que lo que importa es que puedan jugar libremente, no se pongan nerviosos. Yo sé que por ahí es difícil, pero jueguen con ello. Les quiero presentar, está con nosotros, bueno, ustedes lo vieron en el colegio, pero lo voy a presentar formalmente, el fiscal contravencional y penal y de falta, contravencional y de falta, perdón, Mauro Tedesco. Así que bueno, le entrego el micrófono. Hola. Bueno, hola a todos, bienvenidos acá a la casa de todos, que es el Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires, justamente donde en un salón igual a en el edificio de al lado, lo utilizamos para prácticas y demás, en un salón igual a en el edificio de al lado se llevan a cabo los juicios verdaderos, y le decía que es la casa de todos porque justamente la idea del Consejo de la Magistratura, a la que también acompaña el Ministerio Público Fiscal, del que soy parte, es principalmente el acercamiento de los ciudadanos y de los vecinos de la ciudad hacia la administración de justicia. Esa es una de las razones justamente y uno de los objetivos de este tipo de encuentros con ustedes. También se hacen otro tipo de simulacros con vecinos ya adultos. Yo participé en varios y la idea es justamente que la casa de justicia se acerque mucho más a cada uno de ustedes, porque en poco tiempo más ya se está poniendo en práctica en casi todas las provincias argentinas y bueno, muy prontamente seguramente también acá en la ciudad, el tema de juicio por jurados que vamos a interpretar hoy. Y bueno, la responsabilidad va a dejar de ser de los jueces, la responsabilidad de decidir si una persona es culpable o inocente de un crimen va a dejar de ser de los jueces y va a pasar a ser de quien realmente depende según nuestra Constitución, que es del pueblo. ¿Está bien? Más allá de las cuestiones legales, que obviamente van a estar los jueces, los fiscales, defensores, como charlamos hace 2 semanas cuando fui al colegio, lo cierto es que la responsabilidad de decidir si una persona es culpable o inocente de un crimen que justamente conculcó el acuerdo tácito que tiene la ciudadanía para vivir en paz y en armonía, justamente lo tiene el pueblo, y es esto lo que venimos a interpretar hoy. Más allá de, como les decía, acercar la justicia a los vecinos, en este caso a la escuela. Creo que el objetivo nuestro es justamente que se vayan de acá, más allá de pasar un rato agradable con algo que ustedes por ahí no están acostumbrados a ver, o un rato divertido también. Seguramente van a surgir algunas cuestiones divertidas. Lo cierto es tratar de sembrar en cada uno de ustedes esa semillita de inquietud para que formen parte de la sociedad del día de mañana de forma comprometida. Eso me parece que es el objetivo de este encuentro y el objetivo de los organizadores. Así que bueno, agradezco a Alicia obviamente por invitarme, como lo hice la vez pasada, a las profes de ustedes, que la verdad que metieron mucha pila, y especialmente les agradezco a ustedes que están acá, y bueno, y a los actores, a los jueces, a las fiscales y a los defensores, al imputado también y a los testigos por participar en el desarrollo de este evento. Les doy la bienvenida y bueno, vamos a trabajar un poco. Todos de pie, preside el señor juez Juan Bepsi. Pueden tomar asiento. Señor secretario, ¿puede usted anunciar el juicio? El Ministerio Público ha decidido acusar a Juan Acosta por el delito comprendido en el artículo 131 del Código Penal. ¿Está la Fiscalía lista? Sí, señor juez. ¿Está lista la defensa? Sí, señor juez. Muy bien, que entre el jurado. Todos de pie. Yo le tapo a la yo te tapo a
¿Reconoce la Fiscalía la presencia del jurado? Sí, señor juez. ¿Y la defensa? Sí, juez. Buenos días, damas y caballeros del jurado. El secretario les tomará ahora el juramento de ley. Pónganse de pie, por favor. Levanten su mano derecha y respondan al finalizar la fórmula con un sí prometo. Prometéis en vuestra calidad de jurados, en nombre del pueblo, examinar y juzgar con imparcialidad y máxima atención la causa, dando en su caso veredicto según vuestro leal saber y entender, de acuerdo a la prueba producida y observada por la Constitución de la Nación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las leyes vigentes. Declaro entonces abierto el juicio. Pueden tomar asiento, damas y caballeros del jurado. Han sido seleccionados y han presentado juramento para ser el jurado que juzgue el caso en esta ciudad de Buenos Aires contra Juan Acosta. Este es un caso penal. El imputado está acusado de infringir el artículo 131. La definición de cada elemento de dicho delito se las explicaré más tarde. Es su responsabilidad determinar si la Fiscalía aprobó sus acusaciones más allá de toda duda razonable contra el acusado Juan Acosta. Su veredicto debe basarse únicamente en la prueba, en la inexistencia de la prueba y en la ley. La acusación fiscal no es prueba y no debe ser considerada por ustedes como prueba alguna de culpabilidad. Le doy la palabra a la Fiscalía. Muchas gracias, señor juez, damas y caballeros del jurado. Nos encontramos hoy aquí para probar la culpabilidad de Juan Acosta frente al caso de grooming del cual es acusado. Si me lo permiten, procederé a contarles los hechos de manera muy breve. Margarita Fuentes, una menor de tan solo 13 años, se contacta con Pedro a través de Carla, que era supuestamente una amiga de una amiga, cuando en realidad era el acusado. Empezó a chatear con Pedro porque le resultó atractivo y parecía tener su edad. Después de un tiempo y de haberse ganado su confianza, Pedro le confesó que se estaba enamorando de ella y le pidió que le mandara fotos de sus vacaciones en la playa, en bikini. Margarita accedió. Pasado un tiempo, fortaleció aún más el vínculo, Pedro le pidió fotos en pijama y Margarita accedió. Las conversaciones seguían surgiendo, Pedro seguía haciéndole cada vez más cumplidos a Margarita y enamorándola. Después de un tiempo, Pedro le pidió que le mandara fotos en ropa interior. Total, era casi lo mismo que una malla. Y Margarita, después de discutir un poco, accedió. No iba a ser cosa que él se enamorara de ella o se enojara como él había amenazado. Pero Pedro le dijo a Margarita que su papá era agente de modelos, sabiendo que ella quería ser modelo, información que había averiguado a través del perfil de Carla. Posteriormente le pidió fotos sexys para una campaña de ropa y Margarita accedió. No quería perderse la oportunidad de su vida. Pero cuando Margarita empezó a sospechar, Pedro la enterneció con más palabras lindas y le confesó que quería las fotos para él. Le pidió que ahora fuera desnuda y le pidió perdón. Margarita lo perdonó, pero esta vez le dijo que no. Se sintió incómoda y triste e intentó terminar esta relación antes que las cosas empeoraran. Pero fue en ese momento cuando las cosas realmente empeoraron. Las amenazas empezaron a florecer y Pedro empezó a mostrarse un poco más como era realmente, a mostrar una actitud con la que Margarita, de solo 13 años, se sintió intimidada y un poco asustada. Dijo que iba a mostrar todos los chats hots que tenían. Margarita intentó mantenerse fuerte, firme y una vez más dijo que no. Fue entonces cuando el hombre amenazó con atentar contra la seguridad de su hermanita menor, diciendo que la secuestraría cuando fuera a la plaza y que su vida corría peligro. Finalmente, las autoridades del colegio se enteraron de lo sucedido y le contaron a Graciela Fuentes, madre de la víctima, quien hizo la denuncia. Señores del jurado, no nos olvidemos que Margarita es una menor, inocente y que asume que simplemente le están hablando para hacer amistades. Acaba de terminar la primaria, por lo que no acostumbra a relacionarse con gente mayor a ella. No tiene mucha idea de cómo se manejan. Cuando Pedro le pide esto, ella se sorprende un poco, pero no cree que pueda llegar mucho más lejos que eso. Nunca tuvo problemas de conducta, es muy aplicada y responsable. Pero las palabras de quien se hizo pasar por su amigo la enternecieron y sin pensarlo tanto, se dejó llevar. Margarita tiene 13 años y merece que se haga justicia por ella y por cada persona que pueda encontrarse en su situación. Damas y caballeros del jurado, no nos olvidemos que hoy es Margarita, pero mañana podría ser una de sus hijas, o incluso su hermana. Puede ser una madre, una tía, una prima, puede ser nuestra mejor amiga. Nadie merece vivir con el miedo de ser acosada ni recibir amenazas. Mostremos a la sociedad que se puede vivir con precaución, pero sin miedo. Muchas gracias.
Gracias, Sol. Ahora le doy la palabra a la defensa. Antes que nada, me gustaría mencionar que me parece incorrecto y una falta de respeto que al comentar los hechos la Fiscalía mencione que Pedro era mi cliente, cuando no se sabe. Como abogado defensor voy a demostrar a lo largo del juicio la inocencia de Juan Acosta, debido a que no hay pruebas suficientes para sentenciarlo. Gracias. Ahora los testigos. Vamos. Los testigos por la fiscalía primero. ¿Ya? Los testigos de la fiscalía. ¿Qué pasa, Graciela Fuentes? Se le recuerda al jurado que todos los testigos han tomado juramento mediante el artículo 275, que dice que será reprimido con prisión de 1 mes a 4 años el testigo, perito o intérprete que afirme una falsedad o negare o callare la verdad, en todo o en parte, en su disposición, informe, traducción o interpretación hecha ante la autoridad competente. Si el falso testimonio se cometiera en una causa criminal en perjuicio del inculpado, la pena será de 1 a 10 años de reclusión o prisión. En todos los casos se impondrá al reo, además, inhabilitación absoluta por doble tiempo de la condena. Dicho artículo... Señora, ¿es usted enemigo, amiga, deudora, acreedora, familiar del imputado? Sí, soy la mamá. El imputado no. Ah, no, el imputado no lo conozco. Bueno, ya me parecía. Entiendo que se ríe. No le veo la gracia. Puede... Va a empezar a preguntar la fiscalía. Bueno, Graciela Fuentes, sabemos que usted es la madre de la víctima aquí. Queríamos saber si usted tenía una buena relación con ella, si se podían comunicar bien. Sí, ella siempre fue una buena alumna, siempre tuve una buena relación con mi hija. Era una chica muy aplicada, muy educada. Y en un momento empecé a notarla que estaba más triste, que tenía un comportamiento distinto al habitual. Y nada, nunca pensé que podría haber una persona con tanta maldad para hacerle lo que le pasó, lo que le hicieron. Y en este caso que usted notó el cambio en su comportamiento, ¿intentó comunicarse con ella, hablar de lo sucedido? La verdad que no tuve muchas ocasiones para poder hablar bien con ella, pero cuando ella se pudo comunicar con la profesora de sociales, después se comunicó con la psicóloga del colegio, que fue la que descubrió lo que estaba pasando y me comunicó, y ahí fui a hacer la denuncia. Y más allá de que Margarita quizás no lo haya hablado con usted por vergüenza o miedo, ¿sabía siempre ella que podía tener un espacio para hablarlo? Sí, ella siempre sabía que teníamos una relación, que podía contarme todo y yo le iba a ayudar. Y después de que usted se enteró de lo sucedido, ¿habló con ella? Sí, hablé, me contó que estaba muy triste y que nada, no podía creer lo que le había pasado, por eso decidimos hacer esto. Sin más preguntas. Bueno, gracias. Ahora puede pasar un testigo de la defensa. No tiene que preguntar. La defensa por La defensa le puede preguntar antes. Gracias, juez. Usted mencionó anteriormente que tiene una muy buena relación con su hija, ¿es cierto? Sí. ¿Podría explicarme entonces por qué su hija acudió a la psicóloga del colegio en vez de usted para contarle lo sucedido? Sí, parece que ella tal vez o sea, teníamos una buena relación, pero no se animaba a contarme, por eso prefería hablar con alguien profesional, que se comunicó por eso con la psicóloga de la escuela. Y nada, ¿Es verdad que usted no revisaba las redes sociales de su hija? sí, es verdad, porque me parecía que no podía invadir su privacidad. Yo confiaba en ella porque siempre la eduqué bien y me pareció que ella podía manejarse sola en las redes sin peligro. ¿Usted vio los chats con mi supuesto cliente? No, yo vi las fotos que le mandó y reconocí que era mi hija. No más preguntas.
Gracias. Ahora puede pasar el testigo de la defensa. Me gustaría llamar a María da Costa, la esposa del imputado. Hola, buenas tardes. Primero de todo, quería decir que mi esposo es una gran persona, que por la mañana trabaja en un colegio como profesor de matemáticas y a la tarde trabaja en un kiosco hace 6 años. Él mantiene una gran relación con sus hijas de 6 y 8 años. Y también quiero decir que es imposible que mi esposo haya realizado esto, ya que no se maneja con redes, yo soy la que usa, no tiene smartphone, no lo sabe usar. Y aparte de todo, no puede dejar tantas horas el negocio en la tarde como para ir a hablarle a Margarita, por lo tanto, esto no es posible. ¿Quiere hacer una pregunta? Más que nada, sí, señor juez, queríamos preguntarle a la señorita María Costa si usted se casó con su esposo por amor. Desde ya. Entonces, ¿cómo sabemos que usted no estaría mintiendo para encubrirlo o mismo que usted está involucrado? Primero de todo, como ya tienen pruebas, mi esposo y yo no somos culpables de nada de lo sucedido. Esto es un invento suyo porque nos quieren sacar plata, por lo tanto yo defiendo a mi esposo porque es una gran persona. Muchas gracias. Señores del jurado, capaz ella no sabía lo que estaba sucediendo, pero ¿cómo sabemos que no lo está? Ella no está involucrada. ¿Cuál es su objeción? Pregunto yo primero. Al lugar. Gracias. Primero que nada, María, ¿usted considera que su marido tiene suficientes horas a la tarde como para dejar el kiosco e ir al locutorio a hablar con Margarita? Claramente no, mi marido está para ocuparse de cuestiones más importantes que hablar con un adolescente y cometer un crimen. Es una gran persona, como ya he dicho anteriormente, que tiene una gran relación con sus hijos, con todos los niños, por lo tanto no dejaría nunca un negocio para ir a cometer un crimen o hacer algo de esta magnitud. ¿Hace cuánto que su marido trabaja en el kiosco? 6 años. Y en 6 años no tuvo ningún incidente con ningún menor. Ningún incidente con ningún menor, es uno de los señores más queridos en el pueblo, transmite seguridad, por lo tanto esto es imposible que suceda. ¿En algún momento notó un cambio de actitud con sus 2 hijas? Nunca, es un excelente padre, como ya le he dicho, ama profundamente a sus hijas, las cuida, las respeta, por lo tanto, como ya he dicho muchas veces, no es posible. ¿Sintió algún cambio alguno en su marido? No, reitero. Orden en la sala, por favor. No, preguntas. Bueno, ahora... gracias. La fiscalía quiere hacer una pregunta que no voy a terminar. Quería hacer una aclaración al jurado. Jurado, ¿cómo podemos creer que si incluso hay padres que violan a sus hijos, que nos hace pensar que él no podía ser padre y... Objeción, las preguntas son a la testigo. No estaba haciendo una pregunta, señor abogado. Me tiene que hablar la testigo. Yo empecé diciendo que iba a hacer una aclaración al jurado. Las aclaraciones al jurado, un paréntesis, las aclaraciones al jurado tendría que decir el defensor para que resuelva el juez, se hacen en el momento del alegato de clausura. No es momento del interrogatorio de los testigos no es momento del interrogatorio de los testigos como para realizar aclaraciones al jurado. Justamente lo que tiene que resguardar el juez siempre es que el jurado se mantenga siempre imparcial, es decir, que escuche y que vivencie esto que pasa de este lado de la sala como si fuera una película, pero nadie se puede dirigir al jurado hasta que lleguen los alegatos de clausura. ¿Se entiende? El alegato final, como vimos en la clase pasada. Eso tendría que ser la objeción de la defensa. Y tanto la fiscalía como la defensa hagan las objeciones de manera rápida y contundente, porque si haces una objeción pero seguís que ella siga hablando, que habla bastante rápido, está muy bien, porque ese es
la locución del fiscal, a vos te tapa y en realidad lo que ella quería decir, antes de que vos objetes, el jurado ya lo sabe. Si yo digo, yo quiero decirle al jurado que escuche bien a este testigo porque está mintiendo, bla, 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 y vos te quedás y decís objeción, aunque el juez te haga lugar, el jurado ya lo escuchó. Entonces es como que te ganó de mano. Hay que estar más atento a eso y hacer las objeciones. Y resuelve el juez. Siempre el juez tiene que tener en cuenta que el jurado tiene que estar lo más imparcial posible. Esa es la función del juez en las objeciones, digamos. Bueno, perdón, no hay lugar para hablarle al jurado si quiere hacer alguna pregunta más. Si me dirijo a María Costa, entonces, ¿usted cree que si el acusado se sintió atraído por Margarita y hizo lo que hizo con ella, no lo vamos a condenar solamente porque no intentó acosar a otros menores? Disculpe, ¿me puede repetir, por favor? Sí. ¿Usted cree que si el acusado se sintió... Orden en la sala, por favor. Objeción, insinúa que es el culpable. Si el acusado se sintió atraído por Margarita e hizo lo que hizo con ella, ¿no lo vamos a condenar solo porque no intentó acosar a otros menores? Pero mi esposo no es culpable de este caso, sino claramente tendría que ser condenado como cualquier persona. Mi esposo no es culpable, por lo tanto no merece ningún tipo de condena. Sin más preguntas. ¿Doy lugar a los alegatos ahora? No, nos faltan testigos. Mirá los testigos. Todos los testigos. Bueno, puede Cuando pasar. él hace objeción, vos tenés que participar y decirle al lugar, no al lugar, reformule, ¿entendés? Porque si no... Bueno, si hay otro testigo de la fiscalía. Ana Juárez, dueña del locutorio, se puede pasar al frente. Señora, ¿es usted amiga o enemiga, deudora o acreedora o familiar del imputado? No. Muy bien. Señorita, queríamos saber si usted puede aclararnos el horario, por lo menos un rango en el cual el señor acusado ingresaba al locutorio. Tenemos entendido por aquí que es en los horarios de la tarde. ¿Usted puede confirmar eso? Así es. El imputado hacía uso del locutorio número 2 en los horarios de la tarde. Muy bien, no más preguntas. La defensa. ¿Cuántas personas en promedio por día utilizan las computadoras? Dependiendo del día y del horario, En promedio. un promedio de 15 personas. ¿Usted toma registro de qué computadora usa cada persona? Así es, Y tiene registro de los horarios y quién es quién. exacto. ¿Puede usted demostrar que tiene registro? No. Sí, tengo. ¿Puede ser que Juan Acosta haya utilizado la misma computadora siempre porque esté familiarizado con el sistema? Sí, Juan Acosta usó siempre la misma computadora. No responde la pregunta. ¿Puede ser que Juan Acosta utilice siempre la misma porque está familiarizado con el sistema? Sí, puede ser. O sea que la única razón por la que no cambia de computadora es porque él sabe utilizar únicamente esa. ¿Qué sé yo? Orden en la sala. ¿Todas las computadoras son iguales? Sí. Entonces, ¿qué tiene de sospechoso que use siempre la misma? Nada. Usa siempre la misma computadora. Me parece que esta declaración invalida como prueba que Juan utilice siempre la misma computadora. Usa siempre la misma computadora en el mismo horario. Después ese sí es un argumento de la defensa, lo deja para cuando hace el alegato, cuando construye su propia... Uy, perdona. Si es un argumento de la defensa, el tema de la computadora, que puede ser una estrategia, queda para el momento del alegato, lo mismo. Acá tratamos de dirigir las preguntas para que el jurado pueda entender nuestra teoría del caso, eso está bueno, qué es lo que vamos a probar,
y nos quedamos ahí. Podemos seguir repreguntando sobre la misma cuestión, pero después todo lo que es validez de las pruebas o cómo el jurado va a tomar cada una de las pruebas, lo dejamos después para el alegato. Van tomando nota de las cosas que dice cada testigo y cuando hacen el alegato remarcan para que el jurado, recuerden ustedes, señores del jurado, cuando la dueña del locutorio manifestó que no era nada raro que el imputado utilice siempre la misma computadora, que es usual que las personas vayan a la misma computadora porque se familiarizan con ella, enganchando eso con alguna otra cosa en la teoría del caso. Eso solo no, pero sumando ladrillos se construye el edificio de la teoría de la defensa. ¿Cuándo utilizaba Juan la computadora? A la tarde. ¿Todos los días? Así es. ¿Cuántas horas? 3. 3 horas por día cada tarde. ¿Usted es consciente de que el jefe de Juan le deja el kiosco a él solo durante la tarde? A mí no es de mi incumbencia lo que haga el juez de Juan. El juez es el jefe. No, preguntas. Bueno, parece. Doy lugar a... El perito ya Sí. ¿No hay más de la fiscalía? Bueno, doy lugar al otro testigo de la fiscalía. Usted puede comprobar. Señor, ¿es usted amigo, enemigo, deudor o acreedor o familiar del imputado? No. Muy bien. ¿Usted puede comprobar entonces que el acusado utilizaba siempre la misma computadora? Sí, porque mi equipo halló la IP, descubrió la IP de la computadora, la cual hacía referencia a una computadora precisa del locutorio al que asistía Pedro y en particular la computadora número 2. Muy bien, entonces así como ha dicho la señora dueña del locutorio, podemos confirmar entonces que usa la misma computadora en el mismo horario, en el mismo locutorio, habitualmente. Exactamente, solía utilizar los horarios de la tarde la misma computadora, en específico la número 2, la cual luego por mi equipo fue capturada o secuestrada. No sé. Los horarios, los cuales no casualmente entonces coinciden con los horarios que yo tengo aquí, que Pedro se contactaba entonces con Margarita. Exactamente. ¿Hay más preguntas? La defensa. ¿Puede usted afirmar que era Juan el que usaba esa computadora? En parte sí, pero también hay casos en los que tal vez otra ¿Por qué en persona- parte? En parte porque sí se podía comprobar, pero no se podía comprobar que Juan se haya ido por un momento y luego haya vuelto. Lo que usted puede comprobar es que alguien usaba la computadora en esos momentos. Podemos comprobar que Juan lo usaba, no podemos comprobar que únicamente él lo usaba. ¿Cómo pueden comprobar que Juan la usaba? Mi equipo pudo comprobarlo por un par de técnicas que ellos poseen, no puedo aclarárselas. ¿Por qué no? El juicio no dura todo el día, señor. Pero ahí a la defensa. Ahí te dejó una puerta abierta cuando dijo. ¿Indagás sobre eso o guardátelo como quieras? Teniendo en cuenta que usted está bajo juramento, ¿puede afirmarnos que Juan utilizaba la computadora? Sí, en efecto. Pero todo el tiempo. ¿Cómo sabe que era Juan?
Señor, como ya le he dicho, son por diversas técnicas que implementó mi equipo. No puede comprobar que Juan... Objeción. La defensa está divagando, ya lo hemos dicho reiteradas veces. Doy lugar a la ocasión. Está bien, tiene razón. Porque si seguís indagando, ahí te dejó, ahora ya está. Pero fíjate que ahí te dejó una puerta abierta. Te dijo lo que no podemos nosotros certificar como peritos es que solo Juan. Tendrías que haber metido ahí. Ahora ya está porque te ganó la objeción y tiene razón. Porque intentaste 3 veces y no le diste en el clavo. Intentá con otro testigo después o en el alegato final. Esta oportunidad la perdiste, ¿me entendés? Pero no perdiste esa hipótesis. Después volvela a intentar con otro testigo o guardártela para el alegato. ¿Se entiende? Pero ese es un buen punto como para escarbar, para sembrar la duda. No, preguntas. Doy lugar al testigo de la defensa. Señor, ¿es usted amigo o enemigo, deudor o acreedor o familiar del imputado? No. Ah, sí, acreedor. Ya puedo empezar a preguntar. Señor Jorge Martínez, ¿es usted el jefe del kiosco de Juan? Sí, y Juan trabaja hace 6 años y es un excelente empleado. Y nunca tuve ningún problema ni con él, y él tampoco tuvo ningún problema con ninguno de nuestros clientes. Ok. ¿Cuándo usted... ¿Es correcto que usted le dejaba el kiosco por la tarde a Juan? Sí, efectivamente, le dejaba el kiosco a él solo por la tarde, por lo cual él tenía que estar todo el tiempo pendiente de nuestros clientes. ¿Es correcto que usted mandaba a Juan al locutorio a hacer cosas únicamente del trabajo? Efectivamente, le mandaba el kiosco al lado para que realice trámites por internet, ya que mi kiosco no cuenta con este servicio. ¿Es posible que Juan haya tardado 3 horas o más en realizar estos trámites? No lo creo. ¿Hubo algún cambio brusco en las ventas de los horarios en los que Juan estaba en el locutorio? Hasta el momento no. O sea que podemos intuir que Juan controlaba el kiosco. Exacto. No, preguntas. Muy bien. La fiscalía. No me fui. Usted afirma entonces que varias veces lo mandó al señor Juan Acosta al locutorio, Sí, en horarios que usted sospechosamente no recuerda ninguna de todas esas veces, exacto. ningún parámetro. Nada. En esas situaciones, ¿el señor estaba solo o usted estaba manejando el kiosco también? Hasta la tarde estoy con él. Después ya de la tarde en adelante le dejo el kiosco a él solo. ¿Usted no recuerda si una vez que usted debía estar manejando el kiosco con él, el señor no se encontraba porque se fue al locutorio? A veces lo mando al locutorio, pero en general son a diferentes horarios, así que no podría decirte. ¿Cómo podemos afirmar entonces que usted no estaba manejando el kiosco mientras el señor se encontraba en el locutorio diciendo que hacía trámites? A ver, objeción, ¿qué? Está indagando en la misma pregunta. No. Usted ha afirmado que no había un cambio en las ventas, por lo cual podemos asumir que hubo horarios en los cuales usted manejaba el kiosco mientras el señor se encontraba en el locutorio. Iba al locutorio a la tarde. Usted había dicho que no recordaba los horarios en los que iba al locutorio. En general. En general, le pregunté parámetros y líneas generales y dijo que no recordaba. Recuerde que estaba bajo juramento. Ok. ¿Qué más preguntas? Bien. Un dato importante, que está muy bueno porque lo están haciendo bastante bien, es que yo se los conté en la clase de hace un par de semanas. El dueño del testigo, o sea, si es un testigo de la defensa, y si es un testigo de la fiscalía, el fiscal,
hacen lo que se llama interrogatorio directo. ¿Está bien? El interrogatorio directo es como más amigable. Es como más amigable. Se supone que está preparado el testigo. Se supone que el interrogatorio directo es el menos importante, porque es todo un cuentito que ya viene preparado de casa. Y entonces ahí el testigo es amigable y no pasa nada. Con el contrainterrogatorio, que es el cross-examination, ahí sí la cosa se vuelve más divertida, porque el contra, es decir, en este caso, como era un testigo de la defensoría, la fiscal, ahí no es un testigo amigable, sino que se denomina un testigo hostil. Y cuando hay un testigo hostil, la fiscal puede hacer esas preguntas enérgicas y ponerse un poquito, no tanto porque si no, no le gusta esto al jurado, puede discutir un poquito con el testigo para hacerlo entrar en contradicción, por ejemplo, para ponerlo nervioso, para asustarlo, diciéndole que está bajo juramento, que tiene una pena. Todo eso es válido en el contrainterrogatorio, es decir, es válido para los testigos que no los traje yo, sino que los trajo la contraparte. Así que nada, quería aclarar eso, y las preguntas o las conclusiones que salen del contrainterrogatorio tienen más fuerza que las que salen del interrogatorio. Así que eso quería hacerlo notar porque estuvo bueno. Acá por razón de tiempo no lo hicimos, pero se hace cada vez que se sienta el testigo, ahí el secretario se lo hace. Ahora al próximo vamos a hacer la parte del testigo, que quedó pendiente, pero está buena la observación. Tendría que haberlo hecho con algún testigo al principio, el secretario del juzgado, que lo tiene anotado ahí. Así que muy piola. Seguimos. Lo hice igual. Ah, ¿lo hiciste? Bien, bien. Lo hizo. No con todos. No con todos porque yo le dije que por tiempo. Ahora en el próximo lo hacemos. Bueno, ya no quedan más testigos. ¿No? Sí, nos queda Margarita. Claro. Desde la fiscalía. ¿La asesora tutelar? Sí. Sí, pero lo va a hacer directamente la fiscal, como si fuera el fiscal. Bueno. Y también pueden contrainterrogar ustedes. Acá vamos a aclarar. Margarita es la víctima, ¿está bien? La víctima de este caso que ustedes vieron, le hablo también al jurado, de grooming. En la vida real, como les dije también en el colegio, este tipo de declaraciones se hacen en lo que se llama cámara Gesell. La cámara Gesell es una sala como esta, pero con un vidrio, y del otro lado estamos todos nosotros, y de ahí se ve, de aquel lado para este no nos ven, pero nosotros sí vemos para ellos, eso es cámara Gesell, y el fiscal, el juez y el defensor interrogan a la víctima a través de un especialista, un asistente social, un asesor de menores, etc., que está dentro de la cámara Gesell con la víctima menor. En este caso no vamos a hacer todo eso, sino que vamos a hacer de cuenta como que la víctima está en una cámara Gesell porque es menor de edad, pero vamos a hacer el interrogatorio y el contrainterrogatorio igual que como lo venimos haciendo. ¿Se entiende la diferencia? La vimos eso ya. Claro, Margarita es un testigo, así que la pueden interrogar y contrainterrogar. No tengan en cuenta que es menor ni nada ahora, en este momento. Después cuando tengan que trabajar sobre el caso, sí. Pero acá no, porque no hay cámara Gesell. Se le recuerda al jurado que todos los testigos pasados y presentes han tomado juramento mediante el artículo 275, que dicta que será reprimido con prisión de 1 mes a 4 años el testigo, perito o intérprete que afirmare una falsedad o negare o callare la verdad en todo o en parte en su disposición, informe, traducción o interpretación hecha ante la autoridad competente. Si el falso testimonio se cometiera en una causa criminal en un perjuicio del inculpado, la pena será de 1 a 10 años de reclusión o prisión. En todos los casos se impondrá al reo, además, inhabilitación absoluta por doble tiempo de la condena. Señora, ¿es usted amiga o enemiga, deudora o acreedora del familiar del imputado? Soy la víctima. Bueno, gracias. Le doy la palabra a la... Queríamos saber en principio cómo fue que se contactó con Pedro. Bueno, primero y principal, quiero decir que estoy muy mal con esta situación que viví en el último tiempo. En un primer momento, una amiga mía me dijo que
conocía a otra amiga que se llamaba Carlita y que nos iba a conseguir entradas para las fiestas de egresados gratuitamente. Luego comencé a hablar con Carlita, que terminó siendo Juan. Nos hicimos muy amigos, él me empezó a gustar, me hablaba muy tiernamente y yo todo el tiempo y me terminé enganchando. Luego, Escuchemos que este testimonio es uno de los más importantes. Luego me empezó a pedir que le conté que me iba de vacaciones y me pidió que le mande fotos en Maya para ver cómo estaba disfrutando. Accedí claramente porque era mi amigo, lo consideraba un amigo y una persona de total confianza. Pero bueno, como todos ya saben, me terminó traicionando. Cuando regresé a Buenos Aires, cuando regresé acá a la Argentina, me pidió que le mande fotos con mis compañeras del colegio, me empezó a conocer más y más. Y en un momento la relación se tornó distinta. Como todos ya saben, yo tengo 13 años, soy... Estoy muy mal por esto. Luego me pidió que le mande fotos desnuda y accedí porque... Bueno. Y ya te lo pasó. En las situaciones en las que Pedro le pidió fotos en malla, en pijama, ¿usted accedió fácilmente o primero intentó negarse? Claramente intenté negarme, pero me decía que yo no era una buena amiga, después que él estaba fuertemente enamorado de mí, que me quería ver, que si en algún momento nos podíamos conocer. Y entonces me fue llevando y como yo soy una menor, no estoy capacitada ni física ni mentalmente para una situación de esta magnitud, no me di cuenta, simplemente no me di cuenta de lo que estaba pasando. Cuando se dio cuenta tengo acá entendido, que le dijo y él admitió que le había mentido, le pidió perdón, usted lo perdonó y así todo se negó a mandar las fotos desnudas, ¿verdad? Sí, una vez que uno le miente no vuelve a confiar. Lo perdoné porque tenía mucho miedo, pero claramente no accedí a mandarle ninguna foto más porque tenía mucho miedo, pero a su vez tenía mucha vergüenza de contarlo. También empecé a desarrollarme peor en el colegio, en las actividades dejé de hacer actividades extracurriculares, me empecé a recluir más en mi habitación, a estar sola. Estaba muy triste realmente. Cuando usted le decía que no a Pedro, usted intentó persistir en decirle que no y ahí fue cuando surgieron las amenazas. ¿Qué le decía él? Él me decía que si yo no hacía eso, primero iba a venir a buscarme a mi casa, ya que sabía la dirección por diversas charlas. Después que iba a difundir las fotos que yo ya le había mandado anteriormente, pero la hacía photoshopear, iba a hacer todo tipo de cosas, la hacía pegar en el colegio. Yo tenía mucho miedo, entonces le seguí la corriente y bueno. De todas formas no le mandó las fotos, pero él amenazó entonces con su hermana, ¿verdad? Con su familia. Sí, comenzó a amenazar con mi familia y yo por ellos hago cualquier cosa. Nuevas preguntas. Gracias, Fiscalía. ¿Alguna pregunta de la defensa? Primero que nada, Margarita, ¿puede usted confirmar que Pedro es Juan? Recuerda que estaba bajo juramento. Yo estaré bajo juramento y todo lo que quieran, pero yo soy una chica muy chiquita. No entiendo bien las situaciones que están sucediendo. Por lo tanto, prefiero que hable un mayor en mi nombre. Objetá y fundamental. Al juez, tenés que convencerlo al juez. A ver, hacer la objeción y convencerlo al juez de lo que querés decir. Objeción, juez. El fiscal dijo que tratemos a Margarita como una vuelta.
Bueno, sí, la tienen que tratar como una adulta. Tienes razón, está mal. Está todo bien. Gracias, juez. Está todo bien que ustedes me quieran tratar como una adulta, pero ¿Puede hay usted asegurar que situaciones. Pedro es Juan? Objeción, no es ella la que tiene que encargarse de acreditar Doy eso, lugar a la es el objeción. perito. ¿Puede usted asegurar que Pedro es Juan? Objeción, no es ella la que debe aclarar eso y Ya no dice acreditarlo. lugar. Ya no dice lugar. Sí, yo dije doy lugar a la objeción. Ah, listo, entonces. Tenés que cambiar la pregunta. ¿Usted piensa que Pedro es Juan? Claramente yo pienso eso y es por eso que me estoy culpando, pero no sé realmente lo que ha sucedido. Yo soy muy chiquita, no. ¿Por qué no razón comprendo todo piensa lo que Pedro es sucede. Juan? ¿Por qué razón piensa que detrás del perfil de Pedro está Juan? Porque como me ha mentido tantas veces, yo ya no volví a confiar y para mí es este señor, porque El que le todas ha las mentido es situaciones. Pedro. No, señor. ¿Y quién ¿Cómo es? sabe que no? Objeción, ya ha preguntado esto y no es su responsabilidad acreditar esto. Hay que esperar lo que resuelva el juez. No, le doy la razón a la fiscalía. ¿A ella? Sí. Bueno. Usted se sentía intimidada por Pedro. Por Juan, señor. Está afirmando que mi cliente es Juan. Objeción, reiteramos. No, doy lugar a la objeción de eso. Ahora que le doy la razón a la defensa. Usted está afirmando que Pedro es Juan. Reiteradamente ha insistido con esa pregunta y yo ya le he dicho que estoy muy dolida por esta situación y que no soy yo, sino el perito quien tiene que responder esta pregunta. Muchas gracias. ¿Por qué razón contactó con Carlita? Disculpe, ¿me puede repetir? ¿Por qué razón contactó con el perfil falso de Carla? Objeción. Discúlpeme, pero yo ya lo he dicho en el principio de mi relato. Por favor, ¿puedo oír mejor las cosas? Porque yo estoy en una situación Le pido muy que dramática de mi vida le pido que como lo para repita. estar. Le pido que lo repita. No, di lugar a la objeción de Sol, no, tiene que cambiar la pregunta. Ahí, a ver. Ya lo dije, nene. Está bueno. A ver si entendieron cuál es el punto. Cuando uno busca alguna contradicción o busca resaltar alguna parte de nuestra teoría del caso, eso se llama punto, ¿está bien? Eso se llama punto. Ir al punto se llama eso. El punto del defensor es cómo sabía, ¿no? No sé si se entendió. El punto del defensor es cómo sabía la víctima que la persona que está acá de carne y hueso era efectivamente el que se hacía pasar, porque en realidad nunca lo vio. Esta es la primera vez que lo puede llegar a ver en un juicio. Ese es el punto de la defensa. Pero hay que tener mucho cuidado. Una vez que ya ese punto vos sembraste la duda, por lo menos en una o dos oportunidades, ya está. Porque ten en cuenta que es un testigo hostil, es un hábil declarante, se llama, o sea que está declarando bien. Es muy difícil que vos a ella, con preguntas y preguntas, aunque estés media hora, la hagas quebrarse, digamos, en el sentido de contradecirse. Eso uno se va dando cuenta. Cuando hace un par de preguntas, se da cuenta el grado de habilidad del testigo. Este es un testigo hábil. Es muy difícil que vos, no porque seas bueno o malo, cualquiera, aunque yo me siente ahí es lo mismo, la hagamos entrar en una contradicción. Entonces, cuanto más vos le preguntás y ella siempre sale bien parada, el que se perjudica sos vos, porque sos menos creíble vos. Entonces, cuando nosotros tenemos un punto fuerte, que es la chica está convencida que Pedro es Juan, cuando no tiene ningún elemento, solamente los dichos de adultos o lo que sea que vos quieras inventar en tu teoría del caso en el alegato. Vos ya tenés la palabra de ella. 2 veces te dijo que sí, sin tener demasiada forma de poder acreditarlo. Quédate con eso porque te encontraste con una testigo buena, digamos. Se llama hábil declarante. Cuando te encontrás con un testigo hábil declarante, más vale no insistir porque si no, quedás vos medio como en offside. Pero está bueno el punto que descubriste. Eso está muy bueno. Pero tampoco insistas sobre el asunto. Encima, en algún momento le podés dar una idea a ella y te lo refuta y te mató si le das mucho tiempo para que piense una pregunta. ¿Está bien? Quiero primero, ¿puedo seguir haciendo una declaración? Juez.
Pero primero que termine el defensor y después habilitamos una sola última pregunta de la Fiscalía. Porque si no estamos ida y vuelta. Termina el defensor y una última pregunta de la Fiscalía. ¿Por qué razón contactó usted con la psicóloga del colegio en lugar de con su madre, en primer lugar? Como cualquier persona en mi edad lo hubiera hecho, yo tenía mucho miedo de avergonzar a mi madre, entonces decidí recurrir a un tercero, a un profesional que me pueda tratar. Mi madre no es profesional en esto, por lo tanto decidí hablar con un profesional y que ellos se contacten con mi madre para relatar lo sucedido. ¿Tiene una buena relación con su madre? Desde toda la vida. Cuando usted le mandó fotos en pijama, ¿a qué hora fue más o menos? Miren, nosotros hablábamos entre las 3 y 5 de la tarde, por lo tanto debe haber sido entre ese horario, pero algunas veces hablábamos por la noche también. Considero como máximo las 8 de la noche, y creo que esa fue la última foto que le envié en ese horario. ¿Qué considera usted por la noche? Usted afirmó que también hablaban por la noche. Sí. ¿A qué hora usted considera la noche? 8 de la noche. 7 de la tarde, 8 de la noche. No, preguntas. Ese es un buen dato que te puede servir, ¿eh? En base a lo que yo escuché acá, es un buen dato para la defensa. Última pregunta de la Fiscalía a la testigo. ¿Ya terminó de preguntar la defensa? ¿Terminó? ¿No? No, preguntas. Bueno, entonces, ¿la Fiscalía tiene alguna pregunta más? Quería una más que aclare si usted se ha sentido manipulada, amenazada o ha sentido miedo ante Pedro. Si puede aclarar eso. Pedro, Juan, o sea. Objeción. Insinúa que Pedro Juan. Que Pedro, Juan o quien sea. Doy lugar a la objeción. ¿Se ha sentido amenazada, asustada o intimidada con quien sea que se haya contactado con usted haciéndose pasar por Pedro? Desde ya me sentí completamente amenazada. Él se acercó a mí y yo le empecé a hablar, pero él, al ser una persona mayor, me pudo manipular, sabía cómo tratar con menores, sabía cómo manejarme y me hizo, como se dice, pisar el palito y bueno. Bueno, listo, ninguna pregunta más. Queda... Gracias, víctima. ¿Qué es? Orden en la sala, por favor. ¿Queda algún testigo más? Bueno, entonces vamos a darle... Sí. El acusado. Bueno, puede pasar el acusado. Testigo sorpresa. Me preguntó y dije, hola. Acá un tema muy importante. Siempre la última palabra en todo, por este beneficio que yo les expliqué en la clase, que se llama beneficio de la duda, siempre que ahora lo voy a contar después de los alegatos para instruir al jurado. El beneficio de la duda siempre es a favor del imputado. Pues entonces, siempre la última palabra la tiene que tener el imputado. Los alegatos que van a venir después de la última declaración, empieza el fiscal y termina la defensa. Siempre es así. Y en los testimonios, quien tiene la última palabra, se llama última palabra, siempre es el imputado. El imputado puede hacer uso de ese derecho de la última palabra o no. Es decir, lo que se denomina como la imposibilidad de obligarlo a declarar contra sí mismo. El imputado nunca está obligado a declarar, no es testigo, es imputado. Y si declara el imputado, puede declarar libremente, le pueden hacer preguntas, tanto el fiscal como el defensor le pueden hacer preguntas, y el imputado puede contestarlas o no, según lo que quiera. Pero es como una chance que se juega la defensa
muy importante porque son las últimas palabras que le van a dar al jurado antes de escuchar los alegatos y después la sentencia. Y en este caso lo va a hacer bajo la figura del testimonio, ¿está bien? Una cosa es decir alegremente, yo soy culpable, inocente, estoy arrepentido, no. Y otra cosa es someterse a un interrogatorio. Es una jugada importante de la defensa. Vamos a ver qué es lo que tiene para decir. Esto generalmente se decide entre la defensa y el imputado durante el transcurso del debate. Se van haciendo una estrategia entre ellos y bueno, y después de ocurrida la prueba, como ahora, declara el imputado como último testigo. Después, bueno, vamos a hacer la recolección de la prueba, si es que hay alguna prueba documental, también la vamos a exhibir al jurado y después van a venir los alegatos. Pero escuchemos este testimonio porque, junto con el de la víctima, o sea, víctima e imputado, son como los más importantes para después poder tomar una decisión lo más legítima y democrática posible. Así que bueno, lo vamos a tomar como si fuera cualquier testigo en este momento al imputado. Pero no está obligado a declarar contra sí mismo, o sea que no va la cuestión que habla el secretario sobre jura o promete decir la verdad. En este caso no está bajo juramento. Él va a decir lo que quiera y va a contestar a la pregunta que él quiera. Bueno, primero que nada me gustaría preguntarle si es correcto que usted tiene poca facilidad para con la tecnología. Yo aprendí a usar la computadora con la ayuda de Jorge y él exclusivamente me explicó cómo tramitar las cuestiones del kiosco, así que no tengo ni idea de cómo hacer una cuenta falsa en Facebook. Ok. ¿Me puede decir quién es el que utiliza la tecnología en su casa? En mi casa se ocupa todo mi mujer y yo apenas puedo manejar el celular. ¿Alguna vez Jorge le ha encargado que vaya al locutorio a hacer trabajos de noche? La verdad que nunca. Lo más tarde que me llegó a mandar fue a las 6, 7 de la tarde. ¿Tiene usted cuenta propia de Facebook? Sí, pero prácticamente no la uso. Objeción. Sí, doy lugar a la objeción. Habían declarado que el imputado no tenía cuenta de Facebook anteriormente. ¿Dónde? ¿Sabe usted lo que es Facebook? Es una red social. No, pregunta. ¿Alguna pregunta más? No, pregunta, le doy la palabra a la fiscal. ¿Puede usted afirmar, señor, que frecuentaba el locutorio? Sí. ¿Podría decirnos los horarios de su kiosco, a qué hora cerraba? El kiosco yo me retiro aproximadamente a las 6 de la tarde. ¿Es usted el encargado de cerrarlo? Sí. A las 6 de la tarde, un kiosco. Sí. Sospechoso. Muy bien. No. Objeción. No puede ser. No puede ser. Doy lugar a la objeción. ¿Alguna pregunta más? Bueno, imputado se puede retirar. Yo que sabía que Bueno, ahora ¿hay alguna prueba? Testimonios ya pasaron. ¿Hay alguna prueba documental? Sí, está la que usaba la computadora. Esa prueba, mostrásela al jurado y explicásela. ¿Y vos también? ¿Eh? Una copia de Sí. ¿Hay una copia para defensa? Y bueno, sí, porque ya eso ya pasó, ya lo vimos la vez pasada. La audiencia de admisibilidad de prueba es anterior a esto. Igual mirala ahora, mostrásela para que vea y a ver si él también va a declarar sobre algo de la prueba. Anda explicándola y mientras él la va a decir. ¿Qué es lo que le vas a hacer? Pero eso para el alegato, lo que vos vayas a criticar para el alegato. Ahora, no, ahora, a ver, atención, ahora lo que va a hacer la fiscal, solamente es entregarle prueba documental
al jurado. Nada más. Esa prueba la va a ver el defensor y después tienen el tiempo del alegato como para decir todo lo que quieran decir, primero la fiscal y después el defensor. ¿Está bien? Ahora solamente le va a entregar la prueba la fiscal al jurado y una sucinta explicación de qué trata la prueba que le van a entregar. Como verán, tenemos bastantes pruebas. Son conversaciones que datan horarios, comentarios, la cámara Gesell de la víctima. Más que suficiente las pruebas con diferentes horarios, diferentes conversaciones, con Carlita, con Pedro. Eso, señor jurado de esta cámara. El informe de la psicóloga. Si gustan puedo presentarles más imágenes de las conversaciones, ya que han perdurado durante el tiempo. Ahora le dan la palabra primero al fiscal y después al defensor. Ahora van a tener 3 o 4 minutos cada una de las partes para hacer su alegato final. Después de eso... ¿Vos no le pasas a Margarita? ¿Cómo? No, terminó la prueba testimonial. Es que con una prueba podríamos explicar. Es que aparte Margarita es testigo de la fiscalía, ¿no? No podés. Las pruebas no las tendría que haber dado antes. Tenés que sembrarle la duda. Sí, tenés que sembrarle la duda al jurado. Si yo hubiese tenido una prueba, le hubiese jurado, ¿me entendés? La duda. Vos siempre tenés que jugar con la duda. Voy a pedir orden de la sala. Listo, ya estamos con la prueba, pasamos a los alegatos directamente. La fiscal, son 3 o 4 minutos, porque nos quedamos sin tiempo para cada uno de las partes. Bueno, orden en la sala. Primero, fiscal. Una vez terminados los testigos y la prueba de la fiscalía, vamos a dar lugar a los alegatos. A ver, hacemos silencio y escuchamos a la compañera fiscal. Le doy la palabra a la fiscalía. Muy bien, para comenzar, recordando al jefe de Juan, el testigo, ¿cómo podemos confiar en él si no puede retener la simple información de cuándo mandaba a su empleado al locutorio, ¿no? No podemos afirmar que uno se esté mintiendo más allá de que esté bajo juramento, porque evidentemente no sabemos ni siquiera si está involucrado. Es sospechoso, si me permite, señor juez, que no recuerde ningún horario, ni siquiera aproximado, ningún parámetro de las muchas veces que lo mandó a Juan al locutorio, cuando luego dijo que recordaba más o menos que era durante los horarios de la tarde. Contradicciones claras. Hemos comprobado mediante los peritos y la dueña del locutorio que los horarios coinciden con los que la víctima se contactaba con Pedro o Carla, a menos que 2 personas pudieran estar usando la computadora a la misma vez. Creo que no hemos duda que Juan Acosta no podría estar usando la computadora con otra persona en el mismo momento. Solo quien estuviera usando esa computadora podría ser quien estuviera contactándose con ella, y Juan la utilizaba en esos horarios, ya lo hemos comprobado mediante 2 testigos. Finalmente, recordando lo que ha dicho la esposa de Juan, de que es un buen profesor de matemática, el hecho de que nunca haya tocado a un menor, aún teniendo la posibilidad, no significa absolutamente nada, siempre hay una primera vez para todo. Que estuviera en contacto con chicos no implicaría que necesariamente abuse de todos ellos. No podemos generalizar y decir que porque tiene hijos o porque tiene alumnos va a abusar de todos ellos, acosarlos. Él se acercó a Margarita como se podría haber acercado a cualquier otra persona. Y además no podemos probar que nunca haya tenido ningún problema con otro menor, simplemente estamos en un juicio para probar que lo ha tenido con Margarita. Por último, para cerrar, sobre lo que han alegado de que Juan es un experto con la tecnología, por supuesto, señores del jurado, que un acusado de haber cometido delitos mediante la tecnología no va a admitir que es un experto en ella o que sabe manejarla. Muchas gracias. Gracias, Fiscalía. Le doy la palabra a la defensa para que haga su alegato. Primero que nada me gustaría mencionar que en las pruebas que presenta la Fiscalía se ve que los chats son del 8 y el 14, el 8 y el 13 de noviembre del 2014. Después sabemos que la señora Graciela Fuentes denunció el día 2 de enero. Esto quiere decir que no se enteró hasta 2 meses después de todo lo sucedido. Para empezar, la que notó los cambios de Margarita fue la profesora de Ciencias Sociales. Eso quiere decir que realmente no tiene una muy buena relación con su madre Margarita, a pesar de haber dicho lo contrario. Nosotros consideramos como inválida ya la prueba de que Juan utilice siempre la misma computadora, porque
sabemos, según la dueña del locutorio, que no cambia nada que use una u otra y no hay diferencia, no me parece algo sustentable. También, no tiene sentido que esté en el kiosco tanto tiempo porque si no las pérdidas en ventas serían bastante graves porque es el único que está en el kiosco para controlarlo. También Margarita mencionó que hablaba a la tarde y a veces a la noche. Como ella me dijo, 7 de la tarde, 8 de la noche. Juan dijo que estaba en el kiosco hasta las 6 o 7. Objeción. La manera de conseguir un horario es totalmente subjetiva. No hay objeción, el alegato es libre de cada parte. Objeción son para los testigos. Fiscalía no puede hacer una objeción. Como la misma Margarita dijo, 7 de la tarde, 8 de la noche. Le pregunté qué consideraba noche y me dijo a las 8 que hablaba con Juan, supuestamente, o sea Pedro, en ese horario. Después, sabemos que Juan tiene poco manejo de la tecnología y para crear 2 perfiles falsos de Facebook, uno llamado Carly Sánchez y el otro Pedro Gómez, hay que crear 2 cuentas de mail y 2 cuentas de Facebook para encubrir bien que no lo descubran. Nada más. Bueno, muchas gracias. Ahora el jurado se va a ir para decir si es culpable o no el imputado. Afuera. Ánimo, Bebo. Que tenía Facebook. Sabes que alguna, sabes que las dos. No falsa, no cuenta de Facebook falsa. No, tenía no tenía, que no sabía usarlo. Digo que no tenía falsa. No. La esposa dijo que no tenía red social y que nos maneja ella. No, faltaba la palabra falsa. Dijo que no tenía ninguna red social y que no tenía cuenta. Que no sabía usar el celular y él dijo que tú puedes hacer una cuenta. Y después Nicole dijo que usaba el celular, o sea. Bueno, igual para mí es inocente. Hay mucha. Es ante la duda se beneficia el imputado. Sí, son todos chats, excepto una declaración del psicólogo. Y lo del perito. El tema es que si era verdad que estaba solo, cuando iba a hablar con Margarita, si hablaba solo y dejaba el kiosco solo, y no las ganancias no había una diferencia, siempre quedaban igual. Bueno, el jurado ha llegado a una conclusión. En la ciudad autónoma de Buenos Aires, nosotros, el jurado, encontramos al acusado no culpable. Así lo declaramos, datado en la ciudad de Buenos Aires en este día 20 del mes de octubre del año 2016. Bueno, muchas gracias. En nombre del juez, no más preguntas. José Hernández Fernández, doy por terminada la audiencia. Hacemos un cierre, a ver. 5 últimos minutos de atención. ¿Cómo? No, la verdadera historia fue como esta. También fue absuelto por duda. Como decía yo al principio del ejercicio, esta es una forma que encuentra el Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires para comenzar de a poco un acercamiento de la justicia hacia el ciudadano y comenzando o trabajando o haciendo mucho hincapié en los jóvenes, en ustedes, que son obviamente el futuro de nuestra ciudad y de nuestra nación. El grado de compromiso que ustedes tengan para con la administración de justicia va a recaer en muchísimos beneficios para nuestra sociedad. Hoy en día miramos el diario, ya sea o vemos las redes sociales, o miramos la televisión, los noticieros y demás, y nos encontramos con un alto porcentaje de noticias relacionadas a la justicia, a delitos penales, a crímenes. Sin ir más lejos, en el día de ayer tuvimos una movilización que comenzó en nuestra ciudad y se propagó por muchísimos países del mundo en relación al maltrato que sufren a diario las mujeres y a la violencia contra la mujer. Es una también de
de las marcas más importantes que tenemos en la ciudad como hitos de política criminal y de persecución penal. Por eso también el caso que reflejamos tiene que ver con la violencia contra la mujer. El caso de grooming, más allá de que la víctima puede ser hombre o mujer, muchas veces se relaciona con este tipo de flagelo. Lo importante... Espérame, termino y voy a preguntas si quieren una ronda pequeña porque me dijeron que se tienen que ir temprano a hacer algunas otras actividades. Lo cierto es que en el juicio de hoy pasa lo que, pasa a diario, digamos. El jurado igual es mucho más legítimo que un juez. Imagínense que el que decidiría esto es un juez y acá lo están decidiendo 12 personas. Eso lo hace mucho más legítimo y mucho más cercano a la ciudadanía. Y en definitiva el ejercicio que mostró la inocencia de esta persona, seguramente por duda. Yo no estuve en la deliberación del jurado, pero seguramente que esto ha surgido notoriamente. No invalida el gran trabajo que tuvieron las partes. En especial la fiscalía, que le toca un rol en los juicios bastante duro, porque yo trabajo de esto todos los días y me pasa siempre lo que te pasa a vos. En realidad estamos convencidos de que la persona es culpable, le ponemos toda la garra, todas las pilas, hacemos un trabajo extraordinario y cuando llega el momento de que el juez dicta la sentencia, la mayoría de las veces es inocente. Pero justamente esto pasa porque el Estado democrático nos impone este beneficio de la duda. Es muy feo que una persona inocente esté en la cárcel. Muchísimo más feo todavía que una persona culpable esté en libertad. Razón por la cual todos los países del mundo y los estados democráticos tienen este adagio que es el indubio pro reo. En caso de duda siempre debe estarse a favor del imputado. Esto es la base de la democracia. ¿Está bien? Cualquiera de nosotros, cuando seamos más grandes, podemos ser sujetos de una imputación de un delito. Ya sea un accidente de tránsito, alguna cuestión que hagamos en nuestra empresa, en nuestro comercio, nuestros padres pueden ser denunciados. Nadie está exento a que otra persona vaya y le haga la denuncia. Y justamente el derecho de la presunción de inocencia juega en favor de todos los ciudadanos, a los efectos de que tiene que haber una certeza sobre la culpabilidad. Y en este caso, el defensor pudo sembrar una duda con su teoría del caso y entonces convenció al jurado de que al menos había una duda, pese a que muchos del jurado defendían su posición que tenía que ser culpable, y seguramente fue así porque pasa siempre. Así que, bueno, esto es lo que pasa si queremos respetar los derechos y garantías de los ciudadanos. La bronca que yo tengo siempre cuando me siento frustrado en mis juicios, que en general son más los que se absuelven que los que se condenan, me hace muchas veces preguntarme este tema de los derechos humanos y siempre, por suerte, llego a la misma conclusión, que más vale respetar los derechos humanos porque, en definitiva, muchas veces hay gente inocente que está en este banquillo del acusado o en aquel y la verdad que merece la protección de todas las garantías, más allá que en el medio alguna cosa se nos escape. No vamos a saber nunca si la persona del imputado era culpable o inocente. Solo lo sabe él y Dios. Nadie más. No lo vamos a saber nunca. Pero para la justicia argentina y para el pueblo de la ciudad de Buenos Aires, esta persona es inocente. Y así debemos respetarlo. En los países más desarrollados del mundo, como se ven en las películas, Estados Unidos, Inglaterra y demás, esto se respeta a muerte. Como decía la otra vez, ningún jurado habla ni con su familia respecto de la deliberación. Nunca ningún ciudadano le pregunta a otro cómo, fíjense en las cientos de películas que hay de juicios, nunca se le va a ocurrir a un ciudadano norteamericano preguntarle a un amigo, a un vecino, a un pariente cuál fue la opinión respecto de un juicio en un jurado. Eso es totalmente antiético, a nadie se le podría ocurrir. Para la ciudad de Buenos Aires en este caso, pero para la Argentina, él es inocente de esto y nunca más se lo puede perseguir por este hecho. No, nunca más. Esta fue la oportunidad que tuvo la Fiscalía y ni siquiera hay recurso de apelación contra la decisión del jurado, salvo alguna cuestión muy grave de vulneración de algún derecho respecto de la víctima o algo, pero en términos generales esto es definitivo, la persona es inocente para siempre. Ponele que lo vuelva a hacer, ¿se puede usar este caso como antecedente? Eso. No le queda el antecedente, no lo va a poder usar. Y el fiscal actuaría bajo una ley de antiética si lo podría de relieve cuando fue inocente. Lo puede llegar a hacer, pero no sería ético.
que se lo diga a un próximo jurado, por ejemplo. Una pregunta, pero no sería tipo mucha casualidad que de nuevo te hagan un juicio por la misma razón. ¿Cómo? Que no sería mucha casualidad que de nuevo te hagan el mismo juicio por la misma razón. Sí, pero la garantía indica que si sos inocente, sos inocente. Nadie nunca más te va a decir algo respecto de este juicio. Eso es justamente tu derecho como ciudadano, que saliste sobreseído o no culpable, digamos. Dale. El juicio se graban. Sí, claro. Los reales. Pero que hay contradicciones y eso que pasó. Sí. Se graban e incluso el jurado en su deliberación puede pedir los videos para verlos en su salita. Ahora estuvieron en el pasillo, pero si no... ¿Cuánto tiempo tienen para deliberar? No hay tiempo. No. No puede estar un año porque los van cortando y ya en algún momento, si no hay acuerdo de los 12, es absolución directa. Eso lo maneja el presidente del jurado. Pero pueden estar varias horas, sí. Un día entero o hasta 2 días pueden estar deliberando en situaciones graves de pena de muerte, por ejemplo, cosa que en nuestro país no hay, pero en otros países sí. Ahí no hay tiempo de deliberación, puede estar 2 o 3 días deliberando. En nuestro caso sí tiene un coto la deliberación, porque un coto es un tiempo límite. Bueno, ¿preguntas? ¿Listo? Bueno, yo por mi parte ahora le dejo con mi compañera. Les agradezco que hayan participado, espero que se lleven una buena impresión de nuestra casa y nada, gracias por todo.